hablamos sobre economía y salud mental. ¿Cómo se enlazan estos dos factores? Están con nosotros el doctor Luis Ortega y el economista Israel Abreu. Sí, pero hay una pregunta que yo creo que cabe en este momento, y es: ¿quién sufre peores condiciones en salud mental, el pobre o el rico? A eso iba. Mira, evidentemente el pobre tiene más condiciones, tanto económicas como físicas, para producirse la enfermedad mental. Dado que estamos hablando de la economía a nivel directo, ¿no? Pero también hablamos de la falta de nutrición. Y la falta de nutrición hace que tengan más enfermedades de salud mental. Sí. Y los niños que tengan trastorno de desarrollo. La cuestión es que sabemos que hasta una etapa el pobre es más tendente a la enfermedad mental. Aunque hay alguna enfermedad en términos general y también en la enfermedad mental. Hay un mito que dicen que los ricos tienen más enfermedad mental y más suicidio. Eso es mentira. Lo que sí hay un momento que hay que diferenciar entre el ser multimillonario, tener ya toda tu economía resuelta, donde sí te falta motivación y ya tú no tienes como una meta, y el que está comenzando a tener una meta económica, y eso lo puedo explicar mejor, porque se dice que, por ejemplo, si tú quieres ganar $1 millón y después que tú lo tienes, entonces tú bajas mucho la motivación y se siente como ese bajón del circuito de recompensa que tenemos, que todo el tiempo queremos tener esa dopamina alta. Cuando ya tenemos esa dopamina alta, entonces comenzamos a buscar otro millón. No, que ya el otro millón no le hace. No le satisface. Pero eso no parece ser la realidad de mucha gente. Pero eso que siguen buscando y siguen ganando. Mire, esa pregunta que usted hace en finanzas y economía, popularmente, la definimos como consuelo de tontos. Consuelo de tontos. Y hay 3 ejemplos que lo explican. Uno es el hecho de que todo ciudadano, sin importar en qué parte del mundo viva, va a llegar a los 65 años y al que mejor le vaya va a necesitar una pastilla para la presión, sin importar la clase económica. Estoy equivocado, profesor. Eso en un alto porcentaje va a ser así. Número 1. Entonces eso es para rico y para pobre. De hecho, el 35% de los dominicanos es hipertenso, independientemente de su... Y ese le va yendo bien, el que no es diabético o N cantidad de enfermedades. Exacto, pero con relación a la hipertensión, 35% y aumentando. Bueno, entonces eso no tiene que ver con riqueza. Para allá vamos todos, independientemente de nuestra condición económica. Otro consuelo de tontos es no ser responsable con el dinero, financieramente, me explico. Primero... No tiene que ver con que seas rico o pobre, la irresponsabilidad financiera. Eso no tiene nada que ver con... Porque usted es responsable financieramente con lo poco que gana. Exacto. O con lo mucho. Inclusive, de hecho, se ve como personas que en algún momento de su vida han estado encumbrados económicamente o ganan una cantidad de dinero importante. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto en su vida. Y hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene mucha bonanza financiera. El otro día. Y no lo trabajó, por ejemplo. Claro. Hay un caso muy famoso de un heredero del grupo de Pedro Justo Carrión, que esta persona, pues, en menos de 20 años había desbaratado una fortuna. Andaba taxiando. Eso es así. Eso había perdido hasta los dientes. Así es. Sí. Para que usted, entonces, no tiene que ver necesariamente con que usted sea rico, pobre. Es un tema de educación. Y obviamente forjarse su propio criterio. Y los gobiernos, tanto de República Dominicana como de los países similares, tienen responsabilidad al respecto de educar financieramente a sus ciudadanos. Porque si bien es cierto que el consumir es importante para la economía nacional, más importante aún es producir un ahorro neto en cada uno de sus ciudadanos. Cuando los ciudadanos ahorran, que es una de las tasas más bajas del planeta, la tiene República Dominicana de ahorro neto de sus ciudadanos, oigan bien, ese dinero va al banco y está disponible para producir. Ese es un caso. El otro caso, y hablo del dinero por eso, la gente culturalmente, República Dominicana tiene muchos mitos que tienen inclusive que ver con la religión, en donde la gente se siente hasta incómodo hablar de dinero. Yo en alguna medida me he visto expuesto a críticas porque yo lo que soy es financiero y economista, yo siempre estoy hablando de dinero, hasta en reuniones familiares, y he sido objeto de críticas, ¿verdad? Y resulta entonces que está altamente comprobado de la importancia que tiene el dinero en una vida en sociedad y sobre todo en esta parte del mundo en Occidente. Entonces hay que hablar de dinero. Entonces los gobiernos, si tomaran esto en cuenta, pudieran producir ciudadanos financieramente responsables
que cuando tú tienes un ciudadano financieramente responsable, tienes a un ciudadano socialmente responsable. ¿Por qué? Porque asume sus responsabilidades sociales, que en alguna medida deben ser cubiertos por el Estado, previamente establecidos y planificados. Doctor Luis Ortega, partiendo de esto que establece el licenciado Israel Abreu, el dinero es necesario. Hay quienes plantean que el dinero da la felicidad y hay otro grupo que dice, no, el dinero no da la felicidad. Pero yo no puedo ser feliz si no estoy comiendo bien, si no puedo pagar la escolaridad de mis hijos, si no puedo ir al médico si me siento algo. Desde el punto de vista de salud mental, pero agrégale a eso, a esa misma pregunta. ¿Y la pobreza te produce alguna felicidad o alegría para no llevar? Vamos a ver, doctor, desde el punto de vista de salud mental, explíquenos esto. Mira, como decía Israel, no, la pobreza no te produce ningún tipo de felicidad. Lo que hacen los personas que tienen menos pudientes a nivel económico es desplazar y postergar las situaciones económicas. Al final vienen juntas y crean incluso más estrés de lo que debieron crearlo individualmente. Tienden a vemos que las personas comienzan no, yo pago la casa en 15 días, que me va a entrar un dinero, que me va a suponer entrar un dinero, yo voy a hacer que no es seguro tampoco, que no se sabe si se va a hacer, hoy me voy a ir de fin de semana a beber y con eso yo me voy a sentir mejor y voy a poder trabajar más, y es al revés, y comienzan a acumular deudas por su falta de planificación y por la cultura también que tenemos de que como nosotros somos un país poco estructurado, vamos a decir, en cuanto a la negociación, a cómo nos enseñan a manejar el dinero, a que todo se puede arreglar con el hablar o un chiste, entonces comienzan a tener irresponsabilidad con relación al dinero. Hay un tema que dijo el economista, que es muy importante: nadie le gusta hablar de dinero, y a lo que menos nos gusta hablar de dinero y de precios es a los médicos, Sí. No es así, Mario. Entonces siempre tratamos de evitar, claro, incluso me voy a dar mi promoción. Yo tengo un podcast que se llama ¿Cuánto cuesta tu salud? Y ahí hablamos sobre lo que cuesta cada enfermedad en nuestro país. Solamente tenemos 2 episodios y el primer episodio fue el TDAH. Aquí se cuesta un médico, una familia gasta 150,000 pesos en un TDAH mensual. Sin cobertura, doctor. Sin cobertura. Si de verdad quiere darle un buen tratamiento a su hijo. Entonces, eso no lo dicen los médicos. Entonces, si tú no te planificas a nivel económico, no vas a poder tener un buen resultado. Es igual que hay que planificarse para todo a nivel económico, que es unas vacaciones, que el ahorrar, porque si no, al final tienes el problema a nivel del estrés que te va a producir no poder resolver. La responsabilidad, las personas que nos educan financieramente, cuando tenemos un problema de deuda que no podemos solucionar, esos tienen más tendencia incluso a la depresión que el que va al barrio. ¿Por qué? Porque esto lo están postergando. Okay. Y nosotros lo estamos teniendo en el momento. Mira, ahora yo tengo una duda, Liz, y escúchame. Sí. Lo que establecíamos de que la gente se hace loco, los problemas, ¿era fuera del aire o fue en el aire que tú lo estableciste? Fuera del aire. No, fuera del aire, pues hay que hablar de eso necesariamente. Claro que sí, claro. Liz establecía hace un momento fuera del aire. Por favor, plantéalo nuevamente porque quiero hablar. Si nosotros vamos a las zonas vulnerables del Distrito Nacional, diferentes partes del país, República Dominicana, en sentido general, pues, nosotros vemos, doctor, en las esquinas la gente tomando alcohol y gastando un dinero que no desde tiene. Que amanece Dios. Y si tomamos en cuenta que en esas zonas hay muchos ninis, lo que sabemos que ni trabajan, pero están ahí en la esquina gastando, exacto, que no se sabe de dónde salió ese dinero. Y en la semana quizás no hay ni para arroz con huevo, pero el fin de semana hay que tomar alcohol. Doctor, ¿qué es lo que pasa en esa cabeza? Mira, yo quiero decir algo, empezando por aquí. Primero, ¿verdad? Desde el punto de vista sociológico, el dominicano no tiene que ver con el tema de que tú seas humilde, que tú seas humilde o que estés encumbrado económicamente. No tiene que ver con eso. Aquí, desde que fue lo que establecía fuera del aire, desde el jueves en adelante, el rico se desconecta y el humilde también se desconecta. Entonces, ¿qué hace el humilde? Bueno, el lunes ya jueves, ¿cómo desde el jueves en adelante. Ya el jueves al mediodía, el que está económicamente viable, ¿no? Está camino ya se está pensando, preparando su trato para irse para Villa. Y el que no trabaja con o el clase media alquila un Airbnb, porque ya está más simple. Sí. Ahora bien, el humilde ya está planificando qué es lo que va a hacer para aliviar su pena al respecto
respecto de la situación. ¿Para qué río se va, por ejemplo? O dónde que va a beber, en cuál esquina. ¿Y a quién va a llamar a palmar ese coro? Ese serrucho. Entonces, ahora bien, la pregunta es... Porque muchas veces entonces la gente financia su beventina a través de serrucho. Claro, entonces, ¿qué hace? Posterga el problema, ¿verdad? Al respecto de las situaciones que son reales que tiene, que no es algo que se lo va a inventar, porque como Luis en algún momento explicaba, usted tiene que pagar la escuela de sus hijos, usted tiene que pagar su alimentación, usted tiene que pagar su casa, usted tiene un internet, independiente, esos son gastos generales de un ciudadano en sentido general. Ya de manera específica también su gasto corriente. Exactamente, su gasto corriente. Ya usted tiene su responsabilidad al respecto del trabajo que realiza. Yo no me desconecto, bueno, me puedo ir, pero me llevo mi computadora por si acaso aparece un picoteo que yo lo puedo hacer en línea, por ejemplo. Entonces, ese nivel de desconexión lo que hace es que acrecenta aún más la situación que tiene, lo que le produce entonces ese down que yo ahorita explicaba, que puede culminar entonces en una situación peor, pero no tiene nada que ver con desconocimiento. Claro. Digo, tiene que ver con desconocimiento, obviamente, con educación, al respecto de qué es lo que voy a hacer. Ahora, frente al no tener una situación por quizás la solución al problema, por no tener las herramientas empíricas o formales desde el punto de vista del conocimiento para resolver esa situación, para enfrentarla, digo, bueno, déjame ver cómo yo me desconecto de este problema que tengo y el lunes vendrá con su problema. O sea, salir de la realidad. Sí. Una pregunta. En este contexto que Israel Abreu como economista, de una manera muy llana para que la gente lo entienda, pues está planteando esta realidad. ¿De qué manera los temas económicos llevan al dominicano a la consulta de psicología y de psiquiatría en particular, en tu caso? Temas económicos puramente. Mira, evidentemente ellos van a la pública, la mayoría, sí. Porque la privada es muy complicado. En este país está muy costoso. Ustedes ganan demasiado. Impuestos internos tienen que hacer auditoría. Entonces, ¿cómo es? Mira, en la pública llegan y tú también trabajas a nivel público. Claro que sí. A la población. Estoy hablando a nivel público. A nivel público, que estamos hablando ya de clase baja, ellos llegan por un tema, casi nunca llegan por el tema del dinero per se, sino por ya la condición, ¿no? Tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, no duermen, un trastorno del sueño, muy frecuente el trastorno del sueño en estos problemas. O sea, las deudas quitan el sueño. Pero no lo saben. Ellos creen que cuando estamos haciendo una historia clínica y comenzamos a ver los diferentes factores, acuérdense que la parte de psiquiatría es un todo, ¿no? Es biopsicosocial, no es solamente la parte biológica, no es solamente la parte que es social. Te sube el azúcar. Exacto. Claro. Entonces comenzamos a hablar con ellos y ellos comienzan a decirnos, no, porque no duermo, tengo un problema, no duermo, me paniqueo, tengo problemas de que todo me sabe mal. Tengo problemas sexuales también, y hablando con ellos entonces, y cómo va todo, y todo muy bien, y mire, tengo una deuda, y entonces comenzamos a ver que por ahí es que puede venir el problema, ¿no? Desde hace 6 meses tengo una deuda que no sé cómo salir, y mis hijos no están yendo al colegio, entonces comenzamos a ver ese factor crónico de estrés que comienza a relucir, y sabemos que aunque no lo podemos arreglar directamente, podemos darle las herramientas químicas o psicoterapéuticas al paciente para que ellos comiencen a ver cómo poder resolver el problema económico, porque evidentemente si no resolvemos el problema económico, yo tengo un ejemplo muy bueno de un empresario aquí, con mucho dinero, que yo lo veo a él solamente cuando está mal el negocio. Pasa por consulta. Y le tengo que dar mucho tratamiento, mucho más, porque se deprime muy profundamente, y tengo que darle tratamiento de ketamina, de estimulación y todo lo demás. Pero yo sé que cuando ese señor me llama, porque él me llama, él vive en Puerto Plata, él me llama, yo le digo, está mal económicamente el negocio. Y es así, literalmente cuando él me llega, es que tengo una deuda de 8 millones, de 10, 15, entonces se va bien, comienza a hacer su trabajo de nuevo, y al otro año, dentro de 2 años, cuando tenga la próxima crisis económica, yo sé que él va a volver de nuevo y a trabajarlo de nuevo. O sea que los temas económicos hacen que la persona pues termine buscando ayuda. ¿Quién es más proclive a buscar la ayuda? ¿El que tiene un nivel educativo o el que no lo tiene? Porque todavía la gente piensa que ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo, es un asunto de loco. Ahora hay que ir donde el financiero también, por eso el economista. Se hace como uno ve acá, ¿cómo que ese señor va? ¿Verdad? Porque él le está dando pastillas, pero quizá
El problema financiero. El problema financiero, pero estabilizándolo emocionalmente, que es lo que hace, ¿verdad? Sin embargo, eso se lo exhorta a los psicólogos, a los psiquiatras. Que hagan la referencia. Referencia no. Varios de nuestros centros, incluyendo mi centro, tenemos un financista. Tenemos una persona que da asesoría financiera. En mi caso es mi hermana que trabajaba en banco y sabe mucho sobre eso, pero en el caso hay otra psiquiatra que se llama Natalia Montero, que tienen personas especialistas en economía para poder ayudar en esos casos, porque sabemos que va muy bien cuando podemos trabajar conjuntamente en planificación. Mira, y que es fundamental el hecho de que si el problema es como cuando tenemos un paciente que nos refiere, digamos, neumología, o la gente de gastro, que nos refiere a un paciente que tiene una metástasis en el cerebro, en la columna. Hasta que tú no controlas el primario, hasta que tú no controlas el cáncer original, la metástasis es consecuencia de eso. Entonces, el problema financiero, cuando traduce un problema de orden de salud mental, tú podrás hacer lo que hagas y el paciente pudiera tranquilizarse, pudiera estabilizarse un poco, pero si el problema persiste, no hay manera de tú curar, de tú salvar la situación. Eso es así. Eso es importante que la gente lo entienda, porque las finanzas mal llevadas, y que creo que es un tema de educación, y cuando digo educación es que nosotros no aprendemos a administrar nuestros recursos. Lo que ganamos, incluso cuando un niño recibe su mesada, recibe 1,000 pesos al mes, ¿verdad? Un niño recibe sus 1,000 pesos al mes, usted tiene que saber, o 100 pesos, o lo que sea. Usted tiene que saber que ese es su presupuesto. Claro. Y que ese presupuesto tiene que alcanzarlo, tiene que aprenderlo. El papá no lo sabe. Agregarle a eso, el papá no lo sabe. El papá no lo sabe. Y que es una pregunta que siempre me hacen: ¿a qué hora o a qué edad debo hablarle de dinero a mis hijos? Interesante, vamos a ver. Eso es muy interesante. Entonces, inmediatamente un niño identifica el dinero, ya sea electrónico, plástico o real, ¿verdad? Sí. Tangible, el billete, como un instrumento de cambio para recibir algún bien o servicio. Sí. Ya usted tiene que decirle la responsabilidad que implica el uso del dinero. Desde que usted le dio la primera mesada a un niño, usted tiene que supervisar lo que hace con ese dinero, inclusive si lo gasta de manera responsable o irresponsable, si se lo regala a los demás niños, porque hay vocaciones también relacionadas con las actitudes de las personas. Entonces usted debe educarlo al respecto del uso del dinero, y en ocasiones actuales, porque antes nos limitábamos solamente a que identifique el dinero como un instrumento de cambio. Ya si un niño tiene un celular y tiene acceso a una tienda en línea cualquiera, para no mencionar una de manera específica, y tiene su tarjeta registrada, que sepa que ese intercambio que hizo para recibir un producto tiene alguien que pagarlo, y que ese alguien, cuando se asume esa responsabilidad, compromete su tiempo y su calidad de vida. Mira, yo voy a hacer una experiencia propia. En mi casa, mi esposa es mucho de gastar. Mucho de gastar. Y yo tengo 10 años con ella y yo no sabía cómo controlarle los gastos a mi esposa. Bueno, yo tengo a mi hija. Te van a botar. Mi hija, yo la enseñé a trabajar con la finanza. Ella me llama: mira, pero tú no puedes comprar eso porque papi se va a molestar. Tú no puedes gastar eso. Y la verdad es que es muy organizada financieramente. Ya tiene ahorros, sabe cuándo va a salir. Por ejemplo, si tiene un viaje con la mamá el próximo año, pues entonces ella va ahorrando de su dinero para poder hacer sus gastos, y eso lo comenzamos a hacer, como decía Israel, desde que ella comenzó a hablar sobre dinero. Pero hay actitudes, mira, hay algunos hijos, pero hay que partir de la base general, o sea, si el papá y la mamá... ¿Pero de cuál base general, profesor? Porque estamos aquí. No, de la base general... ¿De este país? De la familia. De la familia, okay. Porque tú tienes, por ejemplo, el caso de familias que tú ves que lo que comen, lo que visten, andan con mucha precariedad, y sin embargo hacen grandes inversiones en lujos. Por ejemplo, compran un televisor que lo desborda en términos de su capacidad, digamos, que pudieran adquirir otro tipo de televisor, por ejemplo, o en alcohol, ¿entiendes? Entonces, esa base es lo que el niño aprende. Claro, o sea, es lo que va a repetir. Es lo que va a repetir. Sin embargo, por ejemplo, tú tienes que hay niños, ¿verdad?, que
Hay excepciones, sí. Que hay excepciones. Por ejemplo, la única persona que a mí me ha dado dinero cuando yo he salido es mi hija más pequeña. Agarró su bolsito en una ocasión y me dijo, mira, papi, estaba llena, tenía como 5 o 6 dólares en moneda de 25 centavos. Y agarró, mira, papi, llévate eso por si necesitas por. Entonces yo me quedé sorprendido. La única. A mí nadie me ha dado. La hija pequeña. Entonces esa es la que ahorra. Ahí que están los cuartos. Esa es la que ahorra. Esa es la que ahorra. Esa es la organizadita. Las demás no son para nada. Consumen y se les enseña. Entonces, también está una presión social que tú decías, Israel, al principio del programa, la presión que hay en nuestro medio de consumir, de comprar, de gastar. ¿Por qué? Bueno, porque la economía nuestra se basa en eso. Y es promovida por los gobiernos, así es. Claro. Y es nefasta. Lisania Salcedo. Sí, en ese orden, sabemos que si una familia tiene cierto nivel de educación, cierto nivel de conocimiento, puede hacer eso que ustedes plantean, de educar a sus hijos en términos económicos, pero hay 1% de la población que no tiene ni esa educación ni ese conocimiento. ¿Qué opinan ustedes de poder incluir dentro del sistema educativo el tema de la educación financiera para nosotros poder garantizar que en décadas próximas tengamos ciudadanos más conscientes respecto a los gastos que realizan y esa organización económica que requieren? Sí, Liz, recuerda, cada vez que yo vengo aquí siempre hablamos de eso, ¿no? Claro. De cómo introducir la parte de salud mental, de finanzas, en los niños desde temprana edad, porque es donde nosotros vamos a cambiar, por lo menos la parte teórica, porque evidentemente si en tu casa la parte práctica no se hace, es casi imposible que tú también lo tengas, ¿no? Pero hay que comenzar y cuando haya algunas personas o algunos niños que sean excepcionales, pues a eso sí poderlo influir. Pero tenemos que implementar en el currículum de nuestros niños, tanto a nivel público como a nivel privado, la parte financiera, la parte de cómo, de lo que quieren hacer cuando son adolescentes, la parte emocional, de cómo manejar emocionalmente sus situaciones de diferentes etapas de la adolescencia y de la niñez, porque si no los entrenamos, es que vamos a tener un músculo atrófico, emocionalmente vamos a estar atróficos y económicamente vamos a estar atróficos. Entonces tenemos que comenzar a implementar de manera obligatoria, que nosotros después de las 12 muchas veces se ponen a mirar en la pared, a pintar, a hacer canciones de dembow. Pónganse a tener todos esos curriculares que de verdad impactan en nuestra juventud. Mire, profesor, tú sabes que eso tiene unos matices políticos, necesariamente hay que abordarlos. Y nunca en la historia del planeta se había desperdiciado tanta información, tú sabes, de tan fácil acceso. Eso es lo primero. Tenemos mucha información. Nunca en la historia del planeta se había desperdiciado tanta información importante en la mano. Sí. Y ya es conocido que en República Dominicana hay 3 celulares por cada ciudadano activamente laboral. 3 con data. Inclusive se habla de un limpiabota, que no necesariamente, no lo quiero decir, porque todos empezamos realizando una actividad relativamente humilde. Entonces, esa es una variable. Entonces, se requieren de políticas públicas, ¿verdad?, que vengan a modificar ese currículum que recibe el ciudadano desde la educación básica. Al tiempo de que esas políticas públicas deben trascender al respecto de los sistemas, del sistema financiero de República Dominicana y del sistema económico de República Dominicana. Que si bien es cierto que el consumo es importante, no menos cierto es que un consumo responsable acompañado de un ahorro y que se promueva, señores, ahorrar también produce felicidad. Yo te voy a decir algo, yo me siento sumamente feliz cuando veo la cantidad de dinero que tengo disponible ahorrado o que tengo invertido en acciones, en certificados de depósito. ¿Por qué ocurre eso, Luis? ¿Por qué se genera ese estado de alegría? Al tú tener... Es placentero. Seguridad. ¿Por qué?
O sea, evidentemente cuando nosotros estamos, hay dos hormonas que son importantes cuando nosotros nos sentimos placenteros, que son la aguda, que es la dopamina, y ese sistema de recompensa que estábamos ahí, él vio los 100 millones de pesos que tiene y dice, no, pero eso no es espérese. Ahora, pero eso mire, es excitante. Usted hoy tenía 2 pesos y mañana tiene 2.2 pesos. Pero fíjate, como te dice, es excitante, en ese momento es excitante, la dopamina, el sistema de recompensa. Pero ¿qué pasa? Después tú tienes un estado de placenter a largo plazo, ¿no? Que eso tiene que ver con la oxitocina y con la vasopresina. Ese estado como de placentera durante mucho tiempo, ¿no? Eso te lo dan otras 2 hormonas. Y por eso él duerme mejor probablemente y no tiene que estar pensando en deuda. Fíjate que tú no estás mirando todo el tiempo ¿cuántos millones? Lo X. Revisando Entonces, la cuenta. Esos estados emocionales son los que lo protegen a él, que un problema financiero, un problema económico no vaya a derivar en un problema de salud mental. ¿Okay? Porque vuelvo y le digo, el estrés es lo normal. Si ahora mismo, Dios no quiera, aparece una enfermedad muy importante en su familia y él tiene unos gastos demasiado altos, se va a estresar, se Así va a preocupar y va a comenzar a pensar de dónde va a sacar el dinero, vamos a decir. Pero eso no va a llevar al traste a que se produzca un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, un trastorno de depresión, porque él sabe cómo regularse emocionalmente, porque él ya está entrenado, él lleva años viendo su cuenta, viendo cómo se siente cada vez que tiene una seguridad económica y en su familia, y eso hace que ya tu cerebro esté preparado para cuando venga el problema. Como Warren Buffett lo describió, el millonario excéntrico norteamericano, él dice que la maravilla del interés compuesto. El hecho de, profesor... Warren Buffett, hay muchas anécdotas con él. Una de ellas es que siendo uno de los accionistas de Boeing, por ejemplo, de Boeing, él le han cuestionado que por qué él no tiene un avión. Y dice, bueno, yo necesito solamente un asiento. Entonces, es un tipo muy particular. Claro. Y se ve muy lógico desde esas respuestas que da. Pero ese no es el típico accionar de la gente cuando ya adquiere bienes que le sobrepasan en lo que necesita y lo que puede. O sea, la tendencia es a la gente. Ese debía ser el ejemplo a seguir. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que la misma exposición pública y los mismos estados tienen responsabilidad en eso. Porque si bien es cierto, y voy a poner el ejemplo del avión, que en Estados Unidos tú te puedes deducir el costo de un avión, tú tienes que comprarlo el avión. Y si el avión te cuesta $10 millones y tú lo que te va a compensar es $1 millón, todavía hay 9 que tú tienes abajo, o que tú tienes que pagarle a un banco. Sí. Entonces hay cosas que van a depender de la visión que tú tengas. Sin embargo, lo importante es tener recursos disponibles para tú poder enfrentar las situaciones que te plantea la vida día a día, sin importar la situación que te... Es muy poco probable que una persona tan conservadora como Warren Buffett se vea en una situación económica difícil, o que tú oigas, no, que Warren Buffett quebró. Eso es sumamente difícil, porque además la experiencia, lo describe también un economista, Ray Dalio, al respecto, tiene mucho conocimiento de la historia, no toma una decisión sin previamente haber visto cuál ha sido el comportamiento económico de cualquier decisión que él tome. Entonces, básico aquí, ¿verdad? Hay políticas públicas que deben cambiar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ya estamos claros en la educación inicial, básica, o sea, a nivel del Ministerio de Educación hay que incluir economía. Economía y finanzas. Los niños sepan manejar su finanzas. Claro que sí. Y importante, y eso se lo digo a mis amigos funcionarios actuales, porque en República Dominicana no ha habido necesariamente un apoyo, una promoción a la educación económica y financiera. Sí. Cuando un ciudadano ahorra, le está dando la oportunidad a otro de emprender. Ahora también hay que modificar el sistema bancario y financiero. Aquí te penaliza. Pero te voy a decir por qué. Cuando alguien ahorra, ¿verdad? En países donde se promueve la producción, los bancos te prestan para emprendimiento. Ahora, aquí es más fácil, tú compras un carro, un Mercedes-Benz, que ir a sacar un tractor fiado. Aquí te prestan para un Mercedes-Benz, que es un lujo. Y que es un gasto al final. Y que es un gasto, totalmente un gasto. Te pueden prestarte el 90%, pero tú vas a comprar un tractor para producir o una maquinaria para producir. En República Dominicana no hay forma de que te lo financie. Ni siquiera el Banco Agrícola. El Banco Agrícola te presta hasta para otra cosa, menos para eso. Entonces, eso requiere una política pública. No es verdad, y aquí llamar la atención del actual superintendente del banco, que yo esperaba más de él, oíste, que si se legisla en favor de los sectores productivos, del emprendimiento, de que se financien actividades económicas,
ellos no tienen ninguna incidencia en eso. Claro que sí que la tienen. Lo tiene también la Junta Monetaria, que puede resultar que sectores específicos produzcan dinero, produzcan riqueza que se financien. Entonces, vuelvo y te repito, si bien es cierto que es importante consumir, más importante es el ahorrar para una nación en sentido general. Bueno, señores, hoy conversamos sobre economía y salud mental. Hay una pregunta que quiero dejar antes de irnos a la pausa. Es ¿qué efecto genera en una sociedad niveles altos de desempleo? Y cómo esto entonces afecta a la salud mental de la gente. Ya volvemos.